¿En nombre de quién bautizaban los apóstoles de la iglesia primitiva? Dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, dando gracias por él al Elohim y Padre. Aquí le encontramos sentido a la afirmación de Pedro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no hay otro nombre, no lo hay, ¿verdad? A pesar que es tan simple, insistimos en querer ser salvos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo que la Biblia no autoriza en ningún momento. De esa manera negamos los méritos del Mesías como único y suficiente Salvador. También negamos su papel como único intercesor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. Es el único que pudo ser hombre y divino al mismo tiempo, y por eso es el único mediador, no el Padre ni ninguna tercera persona. Dice Lucas capítulo 9 versículo 48, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que a mí me recibe, recibe el que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Lucas 9:49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Dice Mateo 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 4:17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hechos 4:18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Yahweh obedecer a vosotros antes que a Yahweh. Dice Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Yeshua. Hechos 9:29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Elohim y Padre, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Yahweh, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos en todos estos versículos que los apóstoles actuaban siempre en el nombre de Yeshua. ¿Por qué habrían de bautizar
en un nombre distinto? La sugerencia de la existencia de una Trinidad es incompatible con la creencia del pueblo israelita. Todas las indicaciones del Mesías y los actos de los discípulos, oraciones, milagros, echar fuera demonios, advertencias, reuniones y sermones, fueron en el nombre de Yeshua y no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se cree que el libro de Mateo fue escrito en arameo, a diferencia de los otros libros del Nuevo Testamento que se han escrito en griego. El objetivo de Mateo era llegar a los judíos, convenciéndolos que el Mesías, descrito por los antiguos del Testamento, era Yeshua. Por lo tanto, es algo extraño que las palabras de la fórmula bautismal sugieran la existencia de una Trinidad jamás aceptada por judíos. Esto se debe a que la creencia de los judíos se basa solamente en el Antiguo Testamento, donde no hay ninguna sugerencia de la existencia de una Trinidad. Con base en el Antiguo Testamento, los judíos aceptan a un solo Dios y la propuesta de una Trinidad sonaría absurda. Por otra parte, el objetivo de Mateo no era convencerlos de la existencia de la Trinidad, sino mostrar a Yeshua como el Mesías. 1 Timoteo 2:5. Cuando Pablo dice que el Espíritu que está en nosotros clama Abba Padre, es el Mesías mismo que habita dentro nuestro quien lo hace. En Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. En Juan 10:7, Yeshua volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La parábola del redil nos presenta al Mesías como única puerta por la que ingresan los salvos. Única puerta. Los que entran por otro lado son salteadores y ladrones. Es hermoso saber que podemos entrar a la salvación por medio de la única puerta que es el Mesías, obtener justicia por medio del Mesías, santificación por medio del Mesías y finalmente esperar el regreso del Mesías y el derramamiento de su Espíritu, antes habiendo recibido perdón y remisión de nuestros pecados. Todos estos pasos es necesario darlos por su única y suficiente mediación, como lo recomienda él mismo a sus discípulos al enseñarles a orar. Si no lo hacemos así, sino a nuestra manera, como nos parece, o mejor dicho, como nos inculcó por cientos de años la iglesia enemiga del Mesías, no nos sorprendamos de la frialdad y mundanalidad del corazón que impide la obra del verdadero Espíritu Santo, dando lugar al otro espíritu que hace mucho ruido, nos entretiene en mil cosas sin sentido e importancia para la salvación, pero no convierte a nadie. Cree en el Señor Yeshua y serás salvo. No cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, serás salvo. Solo el Mesías nos lleva al Padre y a la salvación del pecado. El otro espíritu espurio, ¿a dónde nos lleva? Basta mirar a nuestras iglesias. Negamos permanentemente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciendo al Padre mentiroso, porque no dio a ningún Hijo, sino a un coeterno, coigual, para que muriera por nosotros, y encima agregamos un tercero, que según nuestros administradores, merece toda la gloria y honra como los otros dos coeternos coiguales. Que el cielo nos despierte antes que sea demasiado tarde. ¿Quieres ser salvo? Acepta a Yeshua como único y suficiente Salvador y podrás entrar por la puerta de la Nueva Jerusalén, con el nombre del Padre y el Hijo escrito en la frente, y no el misterio, que es la credencial de la gran ramera. Démosle la gloria, la honra, el honor y alabanza al Cordero y a Yahweh como Él nos pide, y estaremos entrando al redil por la única puerta, y seremos sus ovejas, las que escuchamos su voz. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén.